Esta semana ANCAP dio el primer paso para introducir cambios importantes en uno de los rubros históricos de la empresa, la producción de cementos. El martes, en votación por mayoría, el directorio puso en marcha un proceso competitivo para que la empresa estatal se asocie con un privado en el rubro cementos, donde arrastra pérdidas desde hace 2 décadas. En un comunicado se explicó que luego de un exhaustivo análisis, las autoridades concluyeron que no se puede asegurar la sustentabilidad del negocio sin tomar decisiones importantes. En ese sentido, se agregó, la línea de acción más conveniente para ANCAP y para el país es la llegada de un socio que permita defender la participación que la empresa tiene hoy en el mercado interno del Portland, que anda en el 38%, y disponer de condiciones competitivas para la exportación a escala económicamente atractiva. Ustedes saben, el anuncio viene siendo muy discutido a nivel político y a nivel sindical. El miércoles conocimos los argumentos del oficialismo en entrevista con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Hoy vamos a ir en busca de la postura de la oposición. Para eso, el diálogo es con el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, ingeniero Vicente Iglesias. Ingeniero Iglesias, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con usted. Veamos cómo se posiciona en este tema. Ya supimos algo con el comunicado que dio a conocer el mismo martes, pero vamos en orden. El sector Portland de ANCAP da pérdidas, decía yo, hace 20 años. La pregunta podría ser, ¿por qué la sociedad tiene que seguir sosteniendo ese negocio? El negocio de ANCAP, bien como usted dice, uno de los negocios es el área de Portland, y evidentemente, usted dice correctamente, hace 20 años viene con problemas. Se habían empezado a hacer a partir de un plan estratégico que se hizo en el año 2006, por ahí. Se habían empezado a hacer inversiones. Algunas de esas inversiones, es una cadencia de inversiones en un montón de lugares de ANCAP, que no era solo el Portland. El Portland recibió una adecuación en su planta de minas, pero no total, y se había empezado ya toda la parte de ingeniería y bueno, la compra de la máquina más importante que es el horno, ¿no? Falta instalarlo, ponerlo en servicio y adecuar todo el resto de las instalaciones. Si bien es cierto lo que usted dice, las pérdidas de ANCAP en el área del Portland datan de unos cuantos años, en los últimos años vienen decreciendo, o sea, vienen bajando el nivel de pérdidas de ANCAP, llegando el año pasado a tener 2.4 millones de dólares de desbalance, y en este primer balancete del primer semestre del año 2021, las pérdidas de ANCAP valoradas andan en 1.1, o sea, el horizonte de llegar a fin de año andaría más o menos, si uno extrapolara, más o menos en el orden del año pasado, o bueno, habrá que ver. Hay un tema en el año pasado, si bien dio 2.4 millones de dólares, todos sabemos lo que pasó en nuestro país y en el mundo, que tuvo que ver con la pandemia. La pandemia hizo que muchas de las actividades productivas del país se vieran ralentizadas, y el Portland, evidentemente, como depende mucho de la obra nacional, también sufrió un pequeño ralentí en ese aspecto. Si no hubiera estado ese ralentí, otros números serían. Pero usted es de la idea de que hay que seguir en el rumbo con el que se venía, de que no es necesario tomar medidas de un cambio importante en esta materia. Bien, en ese sentido yo entiendo que hay que terminar las inversiones y poner la planta en posición competitiva, más ahora
que hay un nuevo jugador en el mercado, que es otra empresa, y eso es posible. ¿No? Los estudios que a mí me presentaron el propio día martes, todos los estudios se basan en un horizonte que termina en el año 2024. El hecho simplemente de pasar a la vía seca de planta de minas, esa inversión no se desquita en un año o dos de operación. Se necesita más tiempo para desquitar. Ahí está, estamos hablando de que el negocio va a seguir siendo un problema para ANCAP por No cuánto tiempo. No necesariamente. Porque una cosa es inversión y otra cosa es gasto. ¿Y de dónde? Forma de hacer la inversión, hay muchas formas de hacer la inversión. Una forma de hacer la inversión puede ser, por ejemplo, que el Estado ANCAP ponga todo el dinero, y eso evidentemente hoy está complicado con las cuestiones que hace la OPP, pero hay otras formas de obtener financiamiento de muchas maneras sin que tú pierdas la propiedad del negocio. Hay formas de hacer eso. Esos estudios no los vi. Los horizontes que a mí, en las inversiones para este tipo de plantas, para este tipo de productos, para este tipo de cosas, una planta que usted hace una inversión y va a durar 30 años funcionando, no la puede evaluar hasta el año 2024. Por lo menos hay que evaluarlo en un horizonte de 10 años. ¿Cómo disminuir el peso del capital? ¿Qué forma de hacerlo? Pero, por ejemplo, ya que mencionó que hay otras formas de obtener el dinero necesario para las inversiones que no son la asociación con un privado, ¿en qué está pensando concretamente? Existen formas, por ejemplo, fideicomiso, con aportes de obligaciones comerciables, existen formas de project finance, existen muchas formas financieras para hacer eso, donde el aporte de capital que tiene que hacer el dueño del emprendimiento es mucho menor, muchísimo menos, pensando que gran parte del capital hoy ya se tiene, que es el horno que está puesto ahí, que hay que armarlo. En cuanto al negocio. Pero a ver, ¿qué monto de inversión se requeriría según lo que usted entiende? El monto de inversión es otra de las cosas que está puse arriba de la mesa, porque una cosa es hacer la inversión toda junta y otra cosa es fijarse la cadena de inversiones que hay que realizar de forma tal que empiece a rentabilizar el negocio, hasta llegar al horizonte objetivo. Ese tipo de cuáles las consecuencias de cosas que tienen que hacerse para llegar al objetivo en una cosa pensada, racional y estudiada, con un análisis de riesgo, con todas las cosas arriba de la mesa, logra un objetivo que en realidad el negocio es más rentable mucho antes. Esa cadencia de inversiones no está, porque lo que se habla es hago todo lo que tengo que hacer, y bueno, sí, eso no es. Y en el estudio no está, hago todo lo que tengo que hacer. Una de las cosas importantes en este negocio, en el negocio del Portland, hay una cosa importante. Primero es tener los clientes. Lo primero, como cualquier negocio, es tener los clientes. Hoy, ANCAP tiene un 40% de participación del mercado, hoy. Pero según destacan los directores de la mayoría, es una participación que viene bajando y que ahora se complica mucho más. Enseguida hablaremos de eso, ¿no? Se va a complicar, pero hay forma. Está la marca ANCAP, los clientes, hay que hacer acciones sobre el mercado para retener los clientes. Por otro lado, y hay que tener la cantera, o sea, hay que tener los yacimientos. ANCAP tiene los yacimientos. Y por otro lado hay que tener la forma de hacerlo. La forma de hacerlo se tiene, lo que hay que hacer es adecuarla. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se puede hacer? Le digo, Miguel, usted lo puede hacer de muchas maneras. Agarrando una de las opciones que se nos puede ocurrir a muchos uruguayos es decir, bueno, tengo toda la plata toda junta, hágame todo esto todo junto.
cuando usted haga esa proyección en el negocio, le va a dar una rentabilidad a los 10 años. La otra opción es, no, hago esto primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto. Cuando usted haga ese mismo esquema, usted va a encontrar que ese tipo de esquemas probablemente le vaya a dar mayor rentabilidad, con mucha menos desembolso de capital inicial. Después, con el desembolso de capital inicial hay un montón de instrumentos financieros que en el país existen, que no son nada novedosos, que los han usado los sectores privados, también los han usado los sectores públicos, y hay que ponerse arriba de la mesa. A ver, vamos por partes. A propósito de la posibilidad de desarrollar esta inversión, decía el presidente de ANCAP en estas horas, en apariciones públicas que ha realizado, si se instala el horno en Paysandú, la solución no aparece tan sencillamente. Si lo ponemos, solucionamos los costos variables, pero no los fijos de la planta Paysandú. Y tampoco resolvemos los costos de la planta Minas, que es menos eficiente tecnológicamente que las plantas que tienen las empresas de la competencia. Si ponemos el horno en Paysandú, tenemos una planta eficientemente instalada con el nivel de la competencia. Pero el precio promedio de ANCAP va a ser el precio promedio de las dos plantas, donde una de las plantas es más vieja y tira arriba el precio. Por eso no es tan sencillo, dijo Stepanisic. ¿Qué responde usted sobre esto? Bien, señor. Muchas gracias por recordármelo. Lo que yo pienso al respecto es... Le pido hablar un poquito más fuerte si es posible. Bien. Lo que yo pienso al respecto y lo que he valorado al momento de votar es lo siguiente. La planta de Minas, ¿no?, como bien usted dice, es una planta de vía húmeda, es una tecnología que se usaba para producir Portland cuando se hizo la planta. El horno nuevo ya tiene todo previsto para pasar la vía seca. Lo que hay que hacer es cambiar los molinos y cambiar las dosificaciones de entrada del horno. Esa obra, esa inversión, no es de cientos de millones de dólares. Esa inversión es mucho más chica. Y ya a partir de ahí nos pone un ciclo muchísimo más eficiente en comparación con lo que son las plantas de la competencia. Por otro lado, también propuse que se estudie la utilización de combustibles alternativos. Hoy, en el caso de la planta de Minas, como bien usted dice, el combustible es pet coke, o sea, carbón de coque, y fuel oil. En el caso de Paysandú, el combustible es pet coke y gas natural. He propuesto sustituir parte de ese fuel oil que se está utilizando para producir Portland en la planta de Minas y el combustible, el pet coke, se está utilizando en la planta de Paysandú por combustibles alternativos. Hay un montón de combustibles alternativos que la competencia ya los usa, o sea, no es nada nuevo, en el mundo ya los usa. Y dejé literatura suficiente, como por ejemplo un trabajo muy bueno que hizo la Agencia de Cooperación Alemana, arriba de la mesa, para que se vea qué diferentes combustibles alternativos hay, qué dosificaciones se pueden usar y sin afectar por ello ni el medio ambiente ni la calidad de la producción de poda. O sea, elementos para bajar los costos de combustibles los puse arriba de la mesa, fueron desechados. Elementos como para bajar la factura eléctrica, los puse arriba de la mesa, fueron desechados. Elementos hay. ¿Cómo hacer? Sí, la primera pregunta que surge a propósito de esas alternativas es por qué no se las puso en juego en el pasado, en el periodo de gobierno anterior. Por ejemplo, decía el vicepresidente Durán en la entrevista, el hecho de que no se haya instalado el horno que se compró para la planta de Paysandú, porque pasaron años sin instalarlo, implicó que
se gastaron $350.000 solo en seguro de un horno abandonado. Entonces, ¿por qué estas posibilidades que usted menciona aparecen ahora y no cuando se pudieron haber aplicado y haber evitado entonces consecuencias como esta? Mire, uno de los primeros grandes errores, un error que se cometió ahí, porque ustedes saben muy bien, la ciudadanía recuerda qué fue lo que pasó y por qué se detuvo las inversiones en Portland, ¿no? Se detuvieron porque hubo una investigadora con mucho de todo ANCAP, y ahí hubo una decisión del sistema político de decir no se hagan estas inversiones por ahora. Se tendrían que haber hecho, y ahí estoy de acuerdo con Durán. En ese sentido, eso se tendría que haber hecho. Pero también, vamos a decir cuánto se paga de seguro, que para mí los seguros es una cosa importante, nos mitigan de riesgos de problemas. Y mire, el horno está ahí, pero si mañana un equipo electrónico se deteriora, el seguro va a cubrirlo. Si no está el seguro, evidentemente no lo va a cubrir. Pero hay otra cosa importante. Ya que estamos hablando de Paysandú, hay un caño, que es el caño del gasoducto, que alimenta la ciudad de Paysandú, cuyo a Portland le cuesta $400.000 por año. Está el gasoducto que pasa por debajo del río Uruguay, que alimenta de gas a la ciudad de Paysandú. Sí. Ese gasoducto también alimenta de combustible a la planta de cemento Portland de Paysandú. Y hay dos componentes. Uno es el derecho de uso de ese caño. ANCAP paga por el derecho de uso de ese caño $400.000 por año. ¿Ah? Es algo bastante grande para ANCAP. Pero si a eso le sumamos cuánto paga por el gas, ANCAP está pagando por ese gas alrededor de $15 por millón de BTU. Y usted en algún momento me va a preguntar, ¿eso está bien, está mal? La verdad. No, pero no, ¿por qué lo menciona? ¿Cuál es su relación con lo que estamos discutiendo? Que lo que estoy diciendo es que, si bien se mencionan los seguros, que en el año 1998, cuando se hizo ese caño, se obligó a ANCAP a pagar un canon para que ese caño pasara. Y ese canon que ANCAP le está costando al Portland $400.000 por año, va hasta el 2028. ¿Ah? Eso es parte de las pérdidas que tiene ANCAP en el negocio de Portland. Es una. La otra es el costo del combustible. ¿Ah? El costo del combustible, si uno mira las últimas licitaciones que hizo Argentina para gas en grandes cantidades, anda en 2 o 3 dólares por millón de BTU. Ese gas que he puesto ahí no debería valer más de $7 por millón de BTU. ¿Tá? Ese combustible es también parte de la pérdida. Ese contrato que se firmó en el año 1998 debería ser revisado. Debería sentarse con las empresas del lado argentino y decir, eso no me parece justo lo que me estás cobrando. Eso también es parte de esa ecuación. Eso también es parte de esas pérdidas que se hablan de hace 20 años. Justamente, ya que usted introduce esto, surge la pregunta a propósito de cuáles van a ser los costos de ANCAP en el sector cementos produciendo con estos cambios que usted propone. Y en qué medida entonces va a poder ser una producción competitiva en un mercado que ahora tiene más jugadores. Me gustaría que habláramos de eso enseguida. Estamos con el ingeniero Vicente Iglesias, integrante del directorio de ANCAP en representación del Frente Amplio. El directorio de ANCAP resolvió el martes por mayoría que la empresa buscará la asociación con un privado en el rubro del cemento, donde arrastra pérdidas desde hace 2 décadas. El anuncio viene siendo muy discutido a nivel político, también a nivel sindical. El miércoles conocimos los fundamentos de la medida en entrevista que hicimos con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Hoy estamos conversando con el representante del Frente Amplio en el directorio, ingeniero Vicente Iglesias, que no acompañó y que ha propuesto una alternativa.
Ingeniero Iglesias, hoy en el sector Portland ANCAP tiene una participación de mercado de 38-40%, como ya quedó dicho. Una de las razones que la mayoría del directorio esgrime para dar el paso de la asociación con privados es cómo está planteada la competencia en el rubro cementos, que se incrementó con nuevos jugadores, todos más eficientes que ANCAP. Está, por un lado, Cementos Artigas, la empresa tradicional que hace años se desempeña en ese rubro. Cementos Charrúa, que importa y tiene una molienda propia. Y desde la semana pasada, Cielo Azul, que inauguró su planta de última generación en el departamento de 33. Entonces, la pregunta es, con estos cambios que usted impulsa, ¿en qué momento el sector cementos de ANCAP estaría en condiciones de ser competitivo? ¿Tendría precios como para competir con estos jugadores en el mercado interno y además exportar? Porque la clave hoy, todos dicen, es la exportación. El mercado interno no da para estos 4 jugadores. Bien, yo en una estimación, porque evidentemente que pude realizar, es posible que en poco tiempo ya haya plantas que estén en condición de ser productivas y empezar la baja de costos. En cuanto al jugador principal, una de las cosas... Pero puede ser más preciso en eso, porque el tiempo, justamente el tiempo pasa, y uno de los riesgos es que ANCAP vaya perdiendo más de la porción de mercado que tiene con el correr de los meses, ¿no? Exactamente. O sea, que el jugador, como usted dice, la entrada de un nuevo jugador va a tener que de alguna manera hacerse de mercado, porque si fuera alguno de los jugadores existentes, evidentemente tiene su cartera de clientes y es mucho más fácil penetrar. A él, para penetrar, evidentemente va a empezar a hacer algún tipo de estrategia comercial para ello. El vicepresidente Durán decía, ANCAP no tiene la agilidad, claro, decía, no tiene... Va a afectar a todos, ¿no? O sea, la estrategia que siga va a afectar a todos. Una de las cosas importantes es los costos de flete, los costos de transporte del cemento. O sea, el cemento no es un producto muy caro y el costo del transporte empieza a pesar. La planta está en 33, los centros de consumos no están aledaños a esa planta, el centro de consumo están un poquito más alejados. Va a empezar a eso, evidentemente, como dije hace un rato, uno de los grandes errores es esto. Ahora, entre las alternativas que tenemos, si nosotros hoy empezamos a hacer las inversiones, si pudiéramos hacer las inversiones ya, que nos va a llevar lo que corresponda, porque hay trámites normales que como cualquier empresa le llevan el adquirir, el hacer, el poner en marcha. Probablemente en un par de años estemos en condiciones ya de empezar a tener precios mucho más competitivos. Esta opción que ha presentado la mayoría del directorio no tiene cadencia. No hay una cadencia de tiempo de cuándo se va a dar. Hay un anuncio de que vamos a explorar y vamos solamente por este camino. Todo el resto de los caminos desechamos, ¿no? Evidentemente, de ahí a que se materialice pasa tiempo. Ese tiempo, si hoy decidimos hacer las inversiones, ese tiempo, de ahí a que se materialice, ese tiempo, algunas de las inversiones ya están puestas en funcionamiento. Mientras no se materialice la opción, la estructura de ANCAP va a seguir igual. Lo que usted dice es que el camino que propone puede resultar en consecuencias positivas antes que el camino de la asociación. Exactamente. Usted dice que puede bajar los costos de producción al nivel competitivo en un plazo razonable, porque el tema es ese. Un plazo razonable y antes que se produzca todo, porque miremos la secuencia de hechos. Hoy dicen
que vamos a recorrer este camino. Este camino significa explorar quiénes pueden ser, hacer el llamado público, adjudicarlo, perfeccionar los contratos, que no es nada menor el tiempo que lleva a perfeccionar esos contratos, hacer los contratos, el nuevo inversor toma conocimiento real de lo que está pasando y ahí determina qué es lo que hay que hacer. Y después empieza a adquirir todas las cosas que sean necesarias para hacerlo. Todo eso lleva tiempo. Ese tiempo, si hoy decidimos hacer las inversiones, empiezan hoy. No empiezan dentro de un año o 2 o 3. Pero por un lado está el tema hoy. de que cuando se complete la inversión, los costos van a estar determinados por la planta más ineficiente, la de Minas, que de todos modos va a ser antigua, digamos, y por lo tanto se pueden hacer eficientes las dos. El horno de Minas es relativamente nuevo, hay que cambiar la planta de molienda, hay que sacar molinos martillos que está dentro en el circuito de gases del horno, poner eso, la ingeniería está hecha, en el lugar ya están previstos todo como es los planos de ingeniería, ya están, lo que hay que hacer es construir esas piezas, comprar los molinos, instalarlos y poner toda la dosificación nueva. Eso, si nos ponemos las pilas, se obtiene en mucho menos tiempo. Ahora, de lo que lleva el proceso de asociarse. Ahora, la de Paysandú es un proceso un poco más largo. También se puede hacer. No, hay que montar el horno, es un proceso más largo. También se puede hacer. En el mientras, nosotros ya tenemos un socio para la comercialización en el mercado argentino. Ya vamos a tener Portland con mejor costo, capaz de poder penetrar y que nuestro socio en el lado argentino pueda comercializarlo en lo que es la Mesopotamia, o bueno, Entre Ríos y sus aledaños. Ese balance, porque se habla de exportación. Sí, decía, por ejemplo, perfecto. Decía el vicepresidente Durán, ANCAP no tiene la agilidad que requiere la empresa privada, no tiene la espalda financiera de una cementera internacional y no tiene la capacidad para ir a Argentina y Brasil a trabajar a nivel regional en la venta de cemento, cuando es fundamental exportar en este rubro. Bien, ahí vamos. Si queremos ser ágiles, es un tema de mentalidad. Si arrancamos el proceso diciendo que no somos ágiles, creo que está mal. Me parece que lo primero es tenemos que ser ágiles, y los primeros ágiles, evidentemente, tenemos que ser los que estamos integrando el directorio y transmitir esa agilidad hacia toda la línea. La línea es muy proclive a ser ágil con este tema, quiere resolver este tema. Las gerencias de ANCAP quieren producir Portland en forma eficiente lo más rápido posible. Lo tienen claro, lo tienen como objetivo. Ahora, si nosotros como directorio ya pensamos que nos vamos a tomar el tiempo del mundo, ya se piensa que vos podés, que no sos ágil, ya creo que ya estamos arrancando mal. La agilidad también pasa por nosotros, los directores, por lo que transmitimos y por lo que hacemos o no hacemos. ¿Tá? Eso, digamos, las cosas en su sitio. En cuanto al mercado, es cierto, hay que buscar una boca de salida nueva, estoy de acuerdo, ¿tá? Estoy de acuerdo, lugar hay. Ahora, cuando se me presenta el proyecto, yo hago un análisis en función de dónde están ubicadas las plantas en la frontera de Uruguay, tanto del lado Brasil como del lado argentino. ¿Qué capacidad de producción hay? ¿Dónde hay almacenamiento? ¿Dónde hay molienda? Bien. Ahora, los datos de mercado, o sea, cuánto Portland se puede vender, se podría llegar a penetrar en Brasil o podría llegar a penetrar en Argentina. A mí, yo no los vi. Capaz que alguien los tiene. Yo no los vi. Los pedí. Pero no me los dieron. No quiere decir que no estén.
No quiere decir que haya malicia, capaz que no están. ¿Tá? Pero me parece que la decisión se tomó sin un adecuado balance, porque esta decisión que tomaron también tiene costos para ANCAP. ¿A qué se refiere con eso? Porque cuando usted forma una sociedad, usted tiene que poner un capital. ¿Tá? Cuando se decida hacer la inversión, usted va a tener que poner parte de la inversión. Porque los socios es así, somos socios para todo, cuando hay que pagar, pero también hay para cuando hay que cobrar. Todo el mundo podemos ser ilusos, pensar que vamos a ser socios para cobrar. No, socios para cobrar difícilmente vayamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar, socios, que nosotros tengamos que poner algo. ¿Tá? Algo hay que poner. Lo que decía Durán en la entrevista de anteayer es lo contrario, y por eso señalaba que, bueno, en la nueva sociedad ANCAP no iba a tener la mayoría seguramente, ¿no? Bueno, aunque usted sea la minoría, igual, cuando haya que poner el dinero, ¿tá? El equity, porque probablemente el nuevo socio, como usted bien dice, vaya a recorrer algunos de esos caminos de modelos financieros que yo le he hablado hace un rato, y ahí hay un pequeño aporte que va a tener que poner el dueño, y el dueño, ese aporte que va a poner el dueño de ese emprendimiento, se va a repartir en el aporte de los socios. Eso es dinero, cantante y sonante. Ahora, la pregunta vuelve a ser la que yo le planteaba al principio. ¿Por qué mantener los cementos dentro de ANCAP, dentro del Estado? ¿Cuál es el valor estratégico de algo así? ¿Por qué no lisa y llanamente resolverlo por la vía de una asociación con un privado? Teniendo en cuenta que incluso el propio Frente Amplio recorrió ese camino, porque eso ha sido recordado por las autoridades de ANCAP en estos días, ¿no? Hubo conversaciones en 2007, por ejemplo, con PDVSA y con empresas brasileñas para hacer esto mismo que ahora